en la parte del capítulo 5, le había dicho que hay todo un área de análisis de, por ejemplo, distintos organismos hacen análisis de ambiente de negocios por países, etcétera, donde básicamente se analizan distintas dimensiones, por ejemplo, cuánto se tarda en que te habiliten para poner un negocio, cuál es la carga impositiva por tipo de sector, cuáles son las regulaciones, las cargas administrativas, los procedimientos, el tiempo de duración de todos esos trámites. Es una visión, digamos, desde esa perspectiva que no es tan informativa como, por ejemplo, qué calidad encontrás en el país respecto de la demanda, la complejidad de los recursos humanos. Son otros los determinantes de la inversión. La inversión, en realidad, puede tener distintas motivaciones y hay toda una corriente muy enfocada a lo que se llama la inversión extranjera directa y la estrategia de promoción de inversiones en general, pero muchos también enfocados a inversión extranjera directa. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en París para el Banco Interamericano de Desarrollo y uno de los focos principales del Banco Interamericano de Desarrollo era tratar de fomentar la inversión extranjera directa de países europeos en América Latina. Eso sigue siendo así. Si uno mira, si ustedes están viendo, ven tipo el OECD, que también está en París, la sede, pero es como un órgano consultivo, digamos, de los países industrializados. Trabaja mucho sobre ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Esta idea del Global Supply Chains, que era un tema que había hablado, digamos, de cómo, y bueno, de ahí tiene que ver mucho si es importante, es beneficioso o no, si cómo, cuánto derrama o cuánto se integra un tejido productivo determinado. Después lo otro que estábamos viendo, que tiene que ver con esta idea de lo que vimos de la parte impositiva de la reforma que hubo en Argentina. Por ejemplo, recientemente los países centrales están promoviendo hace rato una serie de reformas tributarias domésticas en esos países, pero también tratando de actuar de coordinador. ¿Se acuerdan que vimos que hay como estos vacíos por ejemplo, en tema COVID o en temas ambientales, etcétera? Porque no hay autoridades internacionales que disminuyan externalidades. Entonces, en eso le quería decir que si bien, como vimos, la reforma va en un sentido, la reforma esa está asociada también a un sesgo que tiene los sistemas tributarios que vieron que habíamos visto, por ejemplo, el impuesto a la seguridad social sobre el trabajo, que no es un impuesto al trabajo porque son aportes y contribuciones, digamos, pero bueno, mal llamado impuesto a la seguridad, pues tiene una contraprestación, quiere decir, tenés un seguro de salud, tenés un seguro potencial en caso de accidente de trabajo o de envejecimiento. Pero de todas maneras hay como una simetría, digamos, de 30 contra, no sé, 40 y pico, digamos, por así decirlo. El tema es que el capital es footloose, digamos, ¿no? Es algo que puede ir, puede radicarse en distintos lugares, en principio más fácilmente que el trabajo, sobre todo visto desde el punto de vista global, la radicación en cadenas globales de China, India, Paraguay, etcétera. Entonces el sesgo que hacen los paraísos fiscales, etcétera, es lo que se llama en la literatura de imposiciones competencia por bases tributarias móviles, ¿sí? Y básicamente se da un tipo de juego, se puede caricaturizar el caso como un tipo de juego de tipo dilema del prisionero. Si ustedes se acuerdan del dilema del prisionero, ¿qué atributo tenía principal el dilema del prisionero? ¿Se acuerdan? La falta de información. No, podés tener el dilema en su forma más básica es con información perfecta y completa, es un juego estático, una información perfecta y completa. Digamos así, cooperar, o sea, no denunciarle al ladrón socio, digamos, cooperar y no cooperar.
no se podían comunicar entre ellos. Sí, es un juego Poder simultáneo, cuantificar las digamos, en términos de decisiones. teoría de juego es un juego simultáneo, no se pueden comunicar, sí. No, no, yo no veo ninguna información en forma simultánea, yo tengo que decidir, no, él no me puede hacer ni un guiño de ojo, digamos, ¿no? Sino simplemente tengo que jugar. Lo que pasaba era que no había incentivos como para que cooperen. Exactamente. No. Era un caso particular de falla del mecanismo descentralizado que ha aplicado a un oligopolio no cooperativo a distintas aplicaciones, a un problema ambiental con decisiones descentralizadas y en particular, digamos, si ustedes ven acá, esta caricaturizaría la idea de que los incentivos individuales llevan a un resultado no cooperativo, Pareto inferior al resultado cooperativo, pero no hay nada que se pueda hacer al respecto en un juego estático de esta naturaleza. Es decir, si yo sé que el otro tipo coopera, si creo que el otro, o conjeturo, sí coopera, ¿a mí qué me conviene hacer? ¿Me conviene cooperar o me conviene no cooperar? Entonces, como 10 es mayor que 6, me conviene no cooperar, ¿sí? Si yo conjeturo que el otro no coopera, ¿qué me conviene hacer a mí? Si el otro no coopera y yo coopero, saco 0. Y si no coopero, saco 2. 2 es mayor que 0, por lo tanto, acá se llama, ustedes habrán escuchado, estrategia dominante. No solo un equilibrio de Nash, sino que es un equilibrio en estrategias dominantes, que es un concepto de equilibrio mucho más fuerte. O sea, no importa lo que el otro tipo haga, para cualquier conjetura mía, cualquier estructura de creencias acerca de lo que el otro puede hacer, cualquier probabilidad que yo le asigne a que él puede jugar C o no C, para cualquier caso a mí me conviene no cooperar. Y por simetría del juego, el equilibrio en estrategia dominante, que es un equilibrio de Nash único, es no cooperar, no cooperar. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque primero que es importante saber que se aplica a muchas situaciones, digamos, en forma estilizada, y en particular a lo que se llama esta competencia por bases tributarias móviles. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Entonces, qué sé yo, que los países y eso tiende a tener una provisión menor de bienes y servicios públicos al óptimo, tiende a llevar eso, ¿no? O mecanismos redistributivos menores en un modelo, digamos, de bienestar común. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿No? Primero porque es la teoría de la economía del sector público, digamos, y segundo que eso es así, digamos. Ustedes saben que Paraguay tiene un sistema de seguridad social mucho menos extendido que Argentina, pero tiene mucha menos presión tributaria. Entonces, hay muchos que desplazan ciertas inversiones y recursos a Paraguay para aprovechar a través de mecanismos elusivos. Pueden ser evasivos, que es un delito, elusión no, digamos, pero de todas maneras, Paraguay gana bajando su presión tributaria, atrayendo recursos. Lo mismo le pasa a Europa, a Estados Unidos, a muchos países de Europa con países como India, China, etc. Entonces las empresas se le desplazan parte de sus estructuras productivas, ¿sí? Con esta idea de la atracción de inversiones, de reducción de incentivos fiscales. Entonces es como que estas tensiones, ¿no? que les quería solamente marcar, de que se dan en el mundo real en ese sentido, y en particular, si ustedes ven acá, la OSDE viene promoviendo hace rato un piso de ganancias y de otros impuestos para todos los que quieren pertenecer, por ejemplo, acceder a mercado de productos finales. Después eso se incluye dentro de la ronda de negocios de la Organización Mundial de Comercio. ¿Está? Entonces es como un agente coordinador informal, porque no tiene una figura jurídica expresa, que actúa como sanciona si vos no cooperás. ¿Está? Ese tipo de cosas plantearles. Lo otro que le quería mostrar es, le había dicho a Acemoglu, y pueden mirar otros autores, esta idea de los coeficientes fijos y la automatización
y en este caso los distintos trabajos de Acemoglu. Este es el sitio de Acemoglu, sobre la idea de los efectos en la segmentación en las distribuciones. Tiene muchos trabajos empíricos, y esto que le había dicho de la innovación y los sesgos de la innovación y los sesgos de la inversión en capital, que puede no siempre expandir, digamos, mejorar el salario real, digamos, la productividad agregada, en términos distributivos, obviamente, ¿no? Está solo cosas que están en tensión por ahí, digamos. Acá hay otro... ahí es inteligencia artificial, ¿sí? Y el impacto sobre la estructura de trabajos y cosas así. Solo para ir, digamos, abriendo ventanitas al costado. Entonces, vamos al capítulo 5, si se quiere, de Gregorio. Entonces, digamos, ver el sector público, como ustedes saben, tiene distintas formas de abordaje. Digamos, nosotros, digamos, si se quiere, tiene la idea de, a nivel macro inclusive, de eficiencia de la estructura tributaria, por ejemplo, desde el punto de vista de la dinámica de inversión, por ejemplo, desde el punto de vista de la dinámica de empleo, de generación de trabajo, por ejemplo, del efecto estabilizador, desestabilizador automático de la estructura de gastos e impuestos, ¿sí? De los efectos de las políticas anticíclicas o contracíclicas, o de lo que de hecho pasa muchas veces en nuestros países por distintas razones, algunas de responsabilidad propia y otras de la estructura de los mercados internacionales y los ciclos internacionales de negocios, la prociclicidad del comportamiento fiscal, que termina, en vez de estabilizando, acentuando las oscilaciones macroeconómicas. También existe otra área de la política fiscal que se llama economía política de la política macrofiscal, que economía política en general se puede aplicar a distintas áreas, pero la economía política lo que dice es no veamos la parte normativa, sino veamos, bueno, en realidad vos tenés una estructura tributaria amorfa, ¿por qué? Totalmente desbalanceada, o tenés un sector público de baja productividad, ¿por qué? ¿Está? Entonces se explica positivamente a partir de mecanismos institucionales, a partir de modelos y historia y distintos, donde Acemoglu también tiene un rol importante, ha tenido un rol importante, aunque no tanto como otros autores, por ejemplo, Tabellini, Person, Besley, otros, Dreysen. Romer, el libro de Romer está en el capítulo 11 del libro de Romer, que está en el programa. Hay como un enfoque más de economía política, de la política macroeconómica. Sobre todo la estabilización, ¿no? O los ciclos electorales de negocios, que vamos a ver un poquito sobre eso, pero muy poquito. Entonces, el enfoque que toma un poco el libro es un poco menos ambicioso en ese sentido, y vamos a concentrarnos más en la parte, si se quiere, de estructura fiscal y lo que vamos a llamar sostenibilidad fiscal. La sostenibilidad fiscal es un marco de análisis que casualmente sirve para desarrollar un conjunto de indicadores, variables, que permiten evaluar riesgos fiscales. Esto se usa en dos niveles. Por un lado, a nivel macroeconómico puro, digamos, si se quiere, en el sentido de ver la posibilidad de que el sector público ingrese en un sendero insostenible y por lo tanto haya, por ejemplo, una reestructuración de deuda, una crisis asociada que puede estar vinculada a otros desequilibrios o ser el causante de otro desequilibrio, por ejemplo, una crisis de balanza de pagos, una crisis de deuda soberana, una crisis cambiaria, etcétera, bancaria, como pasó también en los 90, a fines de los 90 tuvimos todo junto, ¿no?
Y por el otro lado, les decía, también puede servir para desarrollar este conjunto de indicadores que sirve, por ejemplo, para una calificadora de riesgo, como una idea de que están sujetos, digamos, los emisores de bonos de deuda en el mundo y en particular en nuestro país a cuando emiten un bono, primero, antes de poder ser autorizados por la Convención Nacional de Valores a emitir el bono y a captar fondos a partir de eso en contrapartida, tienen que tener una calificación de ese instrumento a emitir que depende de características del emisor, ¿sí? Que pueden ser características estructurales, déficits, lo que vamos a ir viendo ahora, digamos, composición de gastos e impuestos, etc. Controlabilidad de los resultados fiscales, digamos, entre otras cosas. Y por el otro lado, el instrumento específicamente, plazos, tasas, etc. Moneda, etc. Moneda de denominación de la deuda. Es siempre bueno acá, después le voy a pasar el link, o lo vemos el jueves, mirar un poco el sitio de Argentina que monitorea la parte de deuda y servicios de deuda, porque ahí se ven variables específicas. Después van a hacer un práctico con Joaquín, relacionado con indicadores también de sostenibilidad de macrofiscales, que es, también tómenlo como pensar, no implementar solamente, sino pensar un poco algunas cosas. Y vamos a hacer una breve también aplicación, porque ustedes saben, las provincias son emisores de deuda, pero a su vez también es importante entender el régimen fiscal subnacional y algunas características del régimen federal. Esto, si se quiere, como introducción a nivel de macro, está en la última parte del capítulo de política fiscal de Brown-Liach, pero está muy resumido, es decir, está bien, digamos, no es que vamos a nosotros a hacer una teoría del federalismo fiscal, ni mucho menos, sino simplemente nos ayuda a entender la relación entre la macro y la política fiscal macro, pero también la macro y el desempeño macrofiscal regional y algunas características del desempeño socioeconómico y de sesgo del régimen regional. Si a alguien le interesa, ahora que me estoy acordando, hay un libro que yo hice que todavía no está publicado, está en edición, que está en el sitio del Consejo Económico y Social del Chaco, en algún lado. Es un libro bastante largo, pero en el capítulo, creo que es 4, empresas. ¿Pasó algo? Profe, se le cortó hace 5 minutos, más o menos. Cuando empezó a hablar de su libro, se cortó. Empezó a hablar de su libro. Hace un ratito. No voy a hablar mucho, no hablé mucho del libro. No, solamente le decía que a que le interesa para esta parte de política fiscal está en el CONES
el libro capítulo 4 o 5 se refiere a la parte fiscal del régimen regional, algunas cosas muy apretadas, por ahí si les interesa no es lectura obligatoria claramente. Eso les decía. Entonces, bueno, acá en realidad estaba haciendo un repaso, lo que estaba diciendo que a nivel de empresas también podemos, por ejemplo, es interesante ver ahora con esta situación, de hecho yo estoy por entrar a ver ese tipo de cosas a nivel empírico, cuáles son los riesgos, las actividades y los riesgos asociados ante determinados shocks, por ejemplo el shock COVID del año pasado y cómo es la recuperación, cuál es la muerte de empresas, o sea, actividades, empresas, quits que van a cero o que despiden o que cierran. O también se podría ver si se tienen esos datos. Nosotros accedemos a datos con pseudo, no con denominaciones, para no todas las actividades, porque hay un secreto ahí estadístico. Pero se puede ver si las empresas se contrajeron, qué empresas se expandieron en términos de distribución de escalas de empleo o de facturación, etc. También desde el punto de vista de la exposición a riesgo crediticio, porque tenemos acceso a través de un convenio y a un amigo mío que está en el Banco Central, que podemos acceder a procesamiento. Si nosotros no vemos los datos, lo que hacemos le mandamos un script o un programita y ellos lo implementan y nos pasan lo que les escupe el script. Digo que se puede ver de distintos puntos de vista este tipo de cosas. Bueno, ahora, de alguna manera, vamos a suponer perfiles, no vamos a analizar el proceso de endogeneizar los agregados macrofiscales. Profe, no está compartiendo. No. Ah, qué macana. Gracias, disculpa. No importa, nada. No, ahora no vamos a endogeneizar los resultados macrofiscales, ¿está? No vamos a decir pasa esto porque alguien decidió, sino que vamos a suponer perfiles en general, ¿no? Salvo en una partecita cuando discutamos, por ejemplo, el ciclo electoral. En general, digamos, vamos a suponer un perfil dado. Otra vez, si uno quiere entrar a entender endogeneizar la política fiscal, tiene que hablar de instituciones que regulan el comportamiento cíclico de estabilizadores automáticos, o de modelizar los procesos democráticos o de estructuras burocráticas, ejecutivas y sus incentivos y cómo generan esos incentivos de la competencia electoral o distintas cosas positivas dentro de lo que se llama la economía política, de la política fiscal, les decía, lo que en realidad produce los desempeños de política fiscal, en su mayor parte. ¿Está? Favorecer a grupos, etcétera, etcétera. Entonces ahora, por el momento, vamos a suponer estas cosas como dadas. Eso que les decía, de la economía política, de la historia de análisis institucional, todas esas cosas. ¿No? Entonces, cuando vamos al sector público, ahí un poco ya lo habíamos visto, tenemos, ustedes pueden googlear clasificadores del sector público. Esto es como que dentro de un área que nosotros no sabemos mucho, pero es muy fácil entenderla y manipular después la base de datos, que es la contabilidad del sector público. La contabilidad del sector público básicamente es la registración de todas las actividades del sector público, tanto sobre la línea de gastos como de impuestos, como bajo la línea de depósitos, de deuda, de inversiones, etc. Esos criterios, digamos, de clasificación tienen una codificación que después uno lo puede mapear a distintas formas de clasificación. Por ejemplo, existe la clasificación económica del gasto, la clasificación económica de impuestos, la clasificación por objeto del gasto, la clasificación por finalidad y función, ¿está? Y formas de presentación como son, por ejemplo, el AIF. El AIF es algo que a nosotros nos es mucho más familiar y conceptualmente es muy útil, que es
que el AIF casualmente quiere decir el esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, el esquema ahorro, inversión, financiamiento es una forma de presentación de la información del sector público que a nosotros nos es muy, muy útil. ¿Está? Ya lo vamos a ver. Y van a incluso a trabajar en esto. Entonces, por un lado, el gasto corriente y el gasto de capital es una categoría económica que dentro de esa tiene otras clasificaciones, ¿sí? Pero básicamente el gasto corriente es un gastos en personal, gastos en bienes de consumo, ¿sí? Todo lo que se agota en un periodo. Gasto en bienes de consumo puede ser que sean insumos hospitalarios, insumos, no máquinas, no aparatología. Gastos de electricidad en las escuelas, gastos que sea nafta para la policía, etcétera, etcétera. Todo lo que sea corriente, papelería, todas esas cosas. Transferencias son, como ustedes saben, todo lo que no requiere una contrapartida. Las transferencias pueden ser también de capital si lo que van a financiar son gastos de capital. Son inversiones en infraestructura, por ejemplo, una transferencia del sector público nacional a la provincia del Chaco para una obra determinada. Quiere decir que no era un recurso del Chaco, no es un régimen de coparticipación, es una transferencia en el sentido que no requiere ninguna devolución ni contraprestación. Hay distintas formas de diseñar las transferencias, ¿no? Pero eso es un tema del sector público otra vez. Pero ¿por qué es importante entender estas clasificaciones? A nosotros nos va a resultar importante porque el gasto en personal, por ejemplo, es un gasto rígido. Si una vez que vos tenés un régimen de empleo del sector público muy protegido, entonces es y además sindicalizado fuertemente, que negocia, te hace paros, etcétera. Entonces significa que en términos reales la capacidad para controlar el gasto es muy friccionada, pero también limitada en última instancia. Existe un margen de control, particularmente en contextos inflacionarios, pero en otros, si no fuera así, digamos, la capacidad de control del resultado fiscal a partir del control del gasto en personal es muy limitado. Entonces eso es importante. No estoy diciendo nada en contra del gasto en personal ni en contra de la estructura sindical. Lo que estoy analizando simplemente es ahora los riesgos macrofiscales. Entonces, si vos tenés gastos en personales que son muy rígidos, tienen un componente de antigüedad que por lo tanto suben, lo mismo con el sistema de pensiones, entonces eso quiere decir que hay un componente del gasto que en un régimen de estabilidad macroeconómica natural es muy difícil de controlar. Entonces, y suponete que vos estabilizás macroeconómicamente la inflación y el nivel de actividad va a reflejar más la actividad real, pero tus expectativas de recomposición salarial van por encima, entonces se te descalzan velocidades y generan riesgos fiscales. Por el otro lado, las transferencias, si son discrecionales, como las que dije, una transferencia para financiar, no sé, un acueducto, alguna obra de infraestructura. No, en este caso es transferencia corriente, disculpen, estaba pensando en transferencia de capital. Que sea para becas por un programa específico, digamos, de, qué sé yo, arte, lo que sea, gestionado por el nivel provincial o por un nivel local. Entonces, el problema que tienen esas transferencias es que potencialmente pueden desaparecer y te dejan un becario potencialmente reclamante o presionante, digamos, ¿no? En términos de que le asignan una nueva beca. Es decir, hay que pensar un poco los riesgos y la naturaleza de cada uno de los componentes del gasto desde el punto de vista dinámico en términos prácticos. Eso es lo que quiero decir. Si ustedes googlean otra vez clasificadores del sector público o de contabilidad pública, van a tener un detalle de cuentas que al final siempre es bueno, es un activo que tienen que tratar de desarrollar en cualquier lugar que tengan que trabajar, es la capacidad para administrar bases de datos. Y la codificación de datos es muy útil en ese sentido. Entonces tenemos los gastos corrientes, después por el otro lado tenemos los gastos de capital, que es, como digo, gastos en activos fijos,
gastos en bienes durables, en infraestructura, etcétera. Esos forman parte del gasto en capital. El gasto primario, entonces, que es otra definición ya asociada al esquema de exposición que les comenté, del ahorro, inversión, financiamiento, es básicamente el gasto corriente más el gasto de capital, pero a los gastos corrientes le sacamos parte de gasto. Ahora estamos viendo, estaba haciendo hincapié en una transferencia como gasto del sector público nacional, y después ahí mezclé la interpretación, porque para nosotros una transferencia, si sos del Chaco, es un ingreso, ¿no? Por transferencia. Digamos, dentro de los gastos están estas transferencias. Por ejemplo, si el gobierno de Chaco de Corrientes le hace una transferencia, por ejemplo, a un gobierno municipal que está en problemas fiscales, eso es una transferencia como un gasto. Dentro de las transferencias están los intereses, ¿está? Eso quería rescatar, que se llaman rentas de la propiedad, en la línea de rentas de la propiedad como gasto corrientes dentro del rubro de transferencias. ¿Está? Entonces, cuando definimos el gasto primario, es el gasto corriente más el gasto de capital, pero se sacan el pago de intereses. ¿Está? Entonces se distingue después del gasto total, que son los dos sobre la línea. Todavía no estoy pagando deuda, no están amortizaciones de deuda ni aplicaciones financieras distintas. Está todo sobre la línea. Son movimientos de stocks, digamos, eso quiero decir. Entonces el gasto total va a ser igual al gasto primario. Perdón, capaz que está acá, estoy hablando. Entonces el gasto total va a ser el gasto primario más los intereses, ¿está? Entonces el gasto primario concretamente en términos de simbología, digamos, es lo que vamos a llamar G nosotros, ¿está? ¿Me están escuchando, chicos, no? No se me corta ni nada. Sí, sí. Sí, profe. Entonces G, lo que tradicionalmente llamamos G, como ahora vamos a ir sobre un contexto más dinámico, es el gasto primario, que quiere decir que no estamos incluyendo los intereses. ¿Está? El gasto total va a ser el gasto primario más I por B. ¿Por qué I por B? Pues son los intereses que genera un stock de deuda que tengo al inicio del periodo, B, que vamos a llamar B. ¿Está? Y I va a ser el costo promedio de la deuda. Ustedes saben que el total y el promedio lo podemos ir de uno a otro sin problemas, digamos. Está, entonces, le pregunto ahí, ¿por qué más? Yo me perdí ahí. O sea, ¿por qué en G? ¿Vicente estaba hablando? Sí. No sé si se escucha. Sí, no te identificaba, estaba mirando porque tengo muchas. Porque estamos hablando de gastos, ¿está? Básicamente sería la respuesta corta. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que dentro de los gastos voy a tener, bueno, gastos. ¿Sí? Lo primero que hay que decir es que puedo tener distintos criterios. Dentro de los gastos, si yo voy al proceso de ejecución presupuestaria, puedo tener un crédito presupuestario, no importa, eso solo para que venga. Después tenemos el criterio de devengado de exposición del ABIF, y después tenemos el percibido o el financiero puro. ¿Está? Digo esto porque son distinciones relevantes. Digamos, cuando uno va a ver los datos, tiene que ver si es devengado o financiero. Los dos son importantes, aportan distintas informaciones. Entonces, dentro de los gastos, lo que estamos diciendo es que tenemos el gasto corriente, ¿sí? Gasto de capital, el gasto corriente, que es gasto en personal, bla, 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 transferencias. Transferencias son gastos, ¿sí? Dentro de las transferencias voy a tener transferencias a personas, transferencias a empresas, por ejemplo, subsidios de tasas a una empresa por un esquema de promoción industrial, por decirte, ¿no? O sea, son gastos corrientes, ¿está? Gastos corrientes todavía. Y dentro de, por ejemplo, subsidios, transferencias a municipios, etcétera, que no están encuadrados en un régimen de coparticipación. Pero dentro de esas transferencias voy a tener los intereses, según sea devengado o percibido, digamos, por deudas.
¿Está, Vicente? ¿Está, chicos, sí. en general? Sí, eso está Entonces, claro. ven que eso es un gasto, ¿está? Entonces, ahora lo que digo es gasto de capital, sumo todo. Si yo sumo, lo que digo es que si yo sumo todo, tengo el gasto total. Todo sobre la línea, ¿sí? Todavía no definí nada bajo la línea, necesito definir el resultado fiscal, todavía ni hablé de ingresos. Entonces, esta es una discusión sobre el lado de los gastos. El gasto total, entonces, incluiría intereses, porque estoy sumando todo, todos los gastos, ¿sí? Todos los gastos corrientes y todos los gastos de capital. Ahora, yo digo, bueno, defino una cosa antes, defino el gasto primario, o no antes, puede ser en cualquier nivel. A este gasto primario, primero, ¿qué es el gasto primario? Es todos los gastos que están sobre la línea menos los intereses. Entonces, una forma de decirlo es el gasto total menos intereses. ¿Sí? ¿Qué es intereses? Dijimos, lo puedo expresar en simbología como I por el stock de deuda. ¿Sí? Son los intereses devengados por un interés. Es decir, si debo 100 y la tasa de interés es del 10%, entonces los intereses van a ser 10 pesos. ¿Está? Entonces, el gasto primario lo llamo G. ¿Sí? Que va a ser igual al gasto total menos los intereses, I, B. Es decir, que si yo tengo que hablar de todos los gastos, ¿qué va a ser? Gasto total, lo voy a separar porque tienen dos contenidos desde el punto de vista dinámico y de la influencia del stock de deuda distintos. Entonces voy a decir que el stock, el flujo, ay Dios mío, de gasto primario más el flujo de intereses. No sé si con eso se responde, quedó más claro. Sí, quedó claro, sí. Gracias. Nada. Está, entonces tenemos el gasto primario. La idea es que el gasto primario va a ser menor que... Vamos a ver. Pueden mirar dos cosas, ¿no? La Oficina Nacional de Presupuesto, ¿sí? O yo pongo información económica al día porque antiguamente, cuenta la leyenda, que se llamaba así el lugar, pero si ustedes van acá, por ejemplo, entonces, qué lentitud. Se ve que anda algo más o menos otra vez. Disculpen, creí que iba a ser más rápido esto. Bueno, ahora ya volvemos sobre eso y les muestro en la práctica. ¿Está? Entonces, dentro de esa noción de gastos, entonces, otra vez, estamos yendo en forma consistente con nuestra anotación hasta acá. Tenemos flujos, ¿sí? No variaciones de stocks. No variaciones en la posición de balance patrimonial de activos y de pasivos netos. ¿Está? Del lado de los ingresos, por el otro lado, hay distintas clasificaciones, otra vez, pero una de las clasificaciones que vamos a utilizar dentro de la IF van a ser los ingresos tributarios, ingresos no tributarios, ingresos de capital, transferencias corrientes. Si sos un organismo intermedio o subnacional, va a tener transferencias como ingresos. Es más difícil que el sector público nacional tenga eso, ¿no? Y dentro de los intereses podés tener rentas de la propiedad con número positivo, porque podés tener intereses por depósitos, por tenencia de bonos, por beneficios de sociedades, participaciones en sociedades, lo que sea. Entonces, esto es importante, porque cuando hablamos de la política macrofiscal en términos generales y de los efectos de la política fiscal a nivel macro, muchas veces se piensa en el nivel nacional, pero en realidad lo que tenemos que hablar acá es del nivel consolidado, ¿sí? Del nivel consolidado. Entonces, vamos a ver, nosotros, del nivel consolidado implica incluir incluso al Banco Central, por nivel de gobierno, tendríamos que poner el ANSES, el sector
las empresas del sector público nacional, y después sumar porque lo que importa es la presión tributaria agregada, y lo que importa por los efectos dinámicos, pero también sobre los efectos de precios relativos, etcétera, es la suma total de gastos, ¿sí? La suma total de gastos y la suma total de ingresos, ¿está? No las partes. Entonces, cuando estamos pensando esta notación, en la práctica piensen como una sumatoria de todos los niveles de gobierno y de todas las jurisdicciones dentro de cada uno de ellos. Entonces, ahora sí, si yo tengo que decir el resultado fiscal, ¿cómo se puede medir? Por un lado, puedo definir el déficit financiero, ¿sí? Así se llama. Es un resultado también todavía sobre la línea, que va a tener el gasto primario, los intereses y todos los ingresos sobre la línea, ¿sí? Restando. Entonces lo defino, pongo gasto primero, pongo erogaciones primero, entonces por eso lo defino como déficit. Si esto es positivo, significa que las erogaciones son mayores a los ingresos y por lo tanto es un déficit, en el sentido que alguien me va a tener que cubrir o yo voy a tener que liquidar activos. Y si es negativo, es un superávit, ¿está? Lo vamos a ir alternando en la forma de exposición. Lo importante de decir acá es que este es el déficit financiero. Como ven, incluye, otra vez acá, acá hay un error de signos. Disculpen, acá este es menos. En este caso, pues estoy midiendo el déficit, ¿está? Entonces, este es el déficit financiero porque dentro de las erogaciones incluyo el pago de intereses o el de vengazo, los intereses de vengado. El déficit, por el otro lado, primario, conocido como primario, es G menos T, o sea, sin intereses. ¿Está? Como estoy midiendo déficit acá, entonces los intereses están sumando. Si sumo otra vez intereses, van a ser 2 intereses. Y lo que quiero es sacar el componente de intereses del gasto. Entonces, por lo tanto, acá hay un error, le pido disculpas, es negativo. Entonces, eso es todo sobre la línea. Me define 2 líneas de resultados, generalmente distinguidas, que en el caso argentino, si ustedes van a tener una tercera línea que es sin transferencia de utilidades del Banco Central, o como sería un componente de renta de propiedad, para separar y distinguir bien el componente de resultado fiscal, pero es todo sobre la línea, como ven. Y por el otro lado después vienen, que esto es el paralelo estricto de esta notación del sistema de AIF, como les decía, las variaciones de stock, lo que en el AIF se llaman fuentes financieras y aplicaciones financieras. Las fuentes financieras, ¿qué va a ser? Si yo tengo un déficit, todo lo que puedo utilizar como para financiar ese déficit. Al final puedo tener coexistencia, lo que va a importar es el resultado neto. Pero las fuentes financieras pueden ser nueva deuda, pueden ser reducción de depósitos del sector público en el Banco Nación, o en el nuevo Banco del Chaco, o en el Banco de Corrientes. El agente financiero, quiero decir. Ventas de algunos activos, ¿sí? Que pueden ser empresas públicas, como ha pasado, por ejemplo, al inicio de los 90, cuando había proceso de privatización. Había déficit, no había tanto incremento de deuda, pero se privatizó aerolíneas, YPF, lo que hoy es Telecom Telefónica, que en ese momento era Entel, Enosa y todas esas cosas eran antes aguas, no me voy a acordar los nombres, pero eran empresas también públicas, etc. Eso fue privatizado, ¿no? Algunas se volvieron a estatizar, por ejemplo, YPF. Yo podría naturalmente consolidar el resultado además de con todas estas cosas con el Banco Central, entonces tendría que tener en cuenta el incremento de pasivos netos del Banco Central. Pasivos netos del Banco Central debería entonces incluir todo lo que son los pasivos remunerados, la emisión monetaria neta, los pasivos remunerados, el incremento en pasivos remunerados, en este caso
el ELIX y ese tipo de instrumento me estoy refiriendo, y neta de la variación de reservas, ¿está? Que es un activo. Entonces, esa es una forma, acá puso solo delta M, pero estrictamente podría poner más delta L, si quiero desagregar la estructura de pasivos de central, menos delta R, valuado en pesos. Pero bueno, ahí ya vemos un tema. Ante cambio del tipo de cambio puede cambiar la variación. Ah, mira, puse acá. Vamos. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Entonces ahora viene algo que ya conocimos, pero antes de eso quería ver si también pueden ver ustedes acá. ¿Los perdí, chicos? ¿Estamos todos? Interrumpan nomás. Sí, estamos, profe. Se valoran las interrupciones. Oficina Nacional de Presupuesto. Quería solo. Ahí está. Este tiene muy buenos datos con distintas formas de presentación. Ah, mira, tuvo un error. Che, ¿se me está cortando, chicos? No. ¿Se cortó otra vez? ¿Qué más cae? No, profe, se escucha bien. Cuenta de AEF base caja, por ejemplo, por decir algo rápido, ¿no? Vamos a hacer esto más chico, va a ser, lo que pasa es que ese es bastante grande. Entonces, la próxima clase que viene miramos estructura de deuda, porque también es relevante, pero vamos a ir separando. Ven que acá dentro del sector nacional tienen el Tesoro Nacional, lo que sería la administración central, los organismos descentralizados, los institutos, la entidad de seguridad social, ex cajas provinciales, fondos fiduciarios y empresas, PAMI, etc. Total. Entonces ven que tienen ingresos corrientes, gastos corrientes. Estrictamente esto se separa porque también se puede definir un resultado que se llama económico, que es sirve para analizar dónde se generan los desequilibrios, digamos, ¿no? Es solo ingresos corrientes menos gastos corrientes. Después tienen los recursos de capital, que como ven, como el sector público nacional tiene muy pocos recursos de capital, que sea una provincia, si recibe transferencia de capital, puede tener. Recuerden que la transferencia de capital se clasifica en transferencias de capital y no corriente si va a financiar un gasto de capital. Pero al Estado Nacional no tiene quien le haga transferencias. Entonces, gastos de capital, ven, inversión real directa, transferencias de capital a provincias y cava, otra. Inversiones financieras, esto es un truco de contable interesante para disfrazar algunos resultados. Estos son, digamos, correcciones entre jurisdicciones, lo que llaman los ingresos y gastos figurativos. Y acá lo que ven es básicamente, vamos a ver acá, olvidémonos de lo figurativo, pues no es una clase de contabilidad pública. Entonces ven que acá les decía, tenemos el resultado primario, ¿sí? Y el resultado financiero, y ven que el resultado financiero es siempre menor que obvio, acá tenés la tesorería, el grueso de los pagos de intereses, los organismos descentralizados no pagan intereses, ¿está? Entonces sí, en el total, que como ven acá, como este es superavitario, el total puede encubrir los que les decía, puede encubrir cierto desequilibrio interno, ¿no es cierto? Particularmente no solo en niveles, sino también en las dinámicas, que pueden en algunos casos ser explosivas, como por ejemplo algunas cajas previsionales provinciales. ¿Está? Entonces ahí sí se distingue. Recuerden que acá el resultado financiero ya encubre todas las rentas, digamos, ¿no es cierto? Las rentas de la propiedad y otras rentas por pagos, tanto de ingresos como de gasto. ¿Está? Entonces, estamos. Y les dije, y después tenemos lo que está por debajo de la línea, que son disminuciones de inversiones financieras, por ejemplo, depósitos, plazo fijo, lo que sea, nuevo endeudamiento, incremento de otros pasivos, ¿sí? Aplicaciones financieras,
por ejemplo, invierto en plazo fijo, acciones, deuda en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, amortizaciones de deuda, o sea, las variaciones por amortizaciones de deuda también van por bajo la línea, ¿está? Entonces las amortizaciones van bajo la línea. Ese era el punto. Después hablamos entonces de la estructura de la deuda. Entonces, básicamente acá la restricción presupuestaria intertemporal es el mismo artefacto que construimos en el caso del consumo, que lo vamos a usar de distintas maneras, digamos. Entonces, fíjense que tengo, básicamente, partamos de, habíamos dicho que el déficit fiscal financiero lo habíamos definido como G más IB menos T. Entonces, ese déficit financiero va a ir en lo que está debajo de la línea, en el AIF que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que está debajo de la línea? Como estoy poniendo gastos primero, es la variación en la deuda neta de activos, en este caso. ¿Sí? Podría poner un índice T en I también, porque eso, la tasa promedio de costo de endeudamiento puede variar. ¿Está? Entonces acá sabemos qué es esto, sabemos que esto es B sub T más 1 menos B sub T. Y vuelve lo mismo, ¿está? Vuelve algo que, digamos, metodológicamente ya nos va a resultar familiar. Tenemos GT y BT menos T sub T. Entonces noten que yo puedo expresar, por ejemplo, esto tienen distintas formas de expresarlo, B sub T, sumo a ambos lados de la igualdad B sub T. Entonces tengo B sub T, 1 más I, y igual, y voy del otro lado con todo el resto, y tengo el superávit primario en T, ¿sí? Cambiaron de signo porque pasé de, no sé cómo se dice, hice la misma operación con sentido inverso a ambos lados de la igualdad, más B sub T más 1. Está, entonces la idea acá, si ustedes se acuerdan, es que integro hacia adelante, entonces tengo BT más 1, 1 más I, entonces es T más 1 menos GT más 1 más B sub T más 2. Y por lo tanto, ¿Se tildó de nuevo? Sí, parece. hola, ¿me escuchan? Disculpen, chicos.
Otra vez con problemas, esto es una cosa de loco. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon, por favor? Hasta cuando... Había definido BT más 1 y ahí pasó 1 más R dividiendo, o 1 más I. Está. ¿Hasta acá? ¿Esto? No está compartiendo. Uf. Bueno, hasta acá, hasta donde está la raya amarilla. Sí, Bueno, entonces básicamente entonces como antes va acá, ¿sí? Entonces eso es lo que hice y les queda el superávit del periodo T primario, el superávit del periodo T más 1 descontado y la condición terminal que como siempre esta está en T más T más 1 y este está en T elevado a la T más T. Es decir, en concreto en este caso tenemos T más 2 y acá 1 más I a la 1 en vez de más 2. Entonces si repiten eso, les decía, para cortar, entonces llegan acá y repiten el procedimiento de sustitución, van a llegar acá a una condición terminal sumatoria hasta el periodo T mayúscula y esto sin el límite, ¿no? Y después toman el límite. El límite de la sumatoria lleva esta sumatoria, los términos de esa sumatoria al infinito, descontado, digamos, a un factor de descuento cada vez más grande, digamos, en el sentido de que va achicando esto porque el exponente del denominador va subiendo y es mayor que 1. Y esto, como en el mismo caso lo que hicimos en la restricción presupuestaria intertemporal de las familias. Y esto toma esa forma. El límite acá, ojo, hay tecnicismo que yo no entro, digamos, ¿no? El límite, llevar una sumatoria al límite es arriesgado. Entonces, la idea es que esto converja a algo, porque si no, no podría hacer eso. Entonces la solvencia tiene que ver también, la condición de solvencia del sector público tiene que ver un poco también con análogamente, digamos, a lo que estuvimos viendo, como la ausencia de la condición de terminalidad y la idea que la deuda pública crezca a una tasa menor a la tasa de interés, digamos, ¿no es cierto?, de descuento. Entonces como que pago por lo menos una parte de los intereses en principio. Entonces la idea que esto vaya a cero se da si, solo si esto crece a una tasa menor a esta, en vez de R acá, disculpen. De manera muy similar a lo que hablamos cuando hablamos de la ausencia de juegos Ponzi. ¿Está? Entonces lo que definimos ahora es la condición de solvencia del sector público, es básicamente que el valor actual, esto es cero, el valor actual de los superávits futuros, el valor actual, ¿no es cierto?, el valor descontado de los superávits futuros dentro de una proyección hacia futuro, digamos igual al stock de deuda al inicio. Básicamente no es operativa esa función todavía, esa definición, pero es una primera definición de solvencia. Es como que yo en un plazo razonable tengo que repagar la totalidad de la deuda. Esa sería la definición primaria de solvencia, tal y como lo vimos en el sector de las familias. ¿Está? Entonces, por ejemplo, hacerlo de alguna manera operativa, de manera de cómo vamos a ir pensando estas cosas, es como decir, bueno, si queremos hablar de solvencia, yo tendría que generar un superávit de referencia, como para evaluar si estoy alejándome de la condición de solvencia o no. ¿Está? Entonces yo digo, bueno, este es mi perfil de gastos e ingresos. Bueno, supongamos que ¿cuál sería el superávit promedio que deberíamos tener para satisfacer la condición de solvencia? ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que digo?
Entonces tenemos B sub T 1 más I por la sumatoria hasta al futuro de un superávit constante. ¿Sí? Como es un superávit constante, lo puedo sacar afuera de la sumatoria. Saco factor común. Recuerden que ese constante quiere decir que esto va a ser así. S1 más I más S1 más I al cuadrado, etc. Entonces, claramente puedo sacar factor común S y después sumar 1 más 1 sobre 1 más I más 1 sobre 1 más I al cuadrado, etcétera, etcétera. Y ahí opera lo mismo de siempre. Tenemos un denominador que es mayor que 1, por lo tanto el cociente está entre 0 y 1, y por lo tanto la sumatoria es convergente. ¿A qué converge? Y bueno, converge a S 1 menos lo que habíamos llamado C, 1 más I, que es igual a S 1 más I sobre I. ¿Está? Que básicamente es el valor actual de una perpetuidad S en flujo. Sería como la cuota, ¿sí? Lo que están haciendo matemática financiera. Noten entonces que para que SS satisfaga esto, ¿sí? Fíjense que esto se va. Entonces es como que yo defino un S, lo puedo definir promedio, que satisface la condición de solvencia, lo puedo definir como una función que depende del stock inicial de deuda positivamente, o sea, sube esto y sube esto, y positivamente de la tasa de interés, ¿sí? O sea, despejando el otro lado. Entonces, esa sería una referencia en el sentido de que yo digo, bueno, escúchame, si para evaluar el de los riesgos fiscales, vos tenés que tener un superávit más o menos de este tipo. ¿Sí? Si el superávit, si tenés déficit o tenés un superávit menor que eso, bueno, empiezo a ponerme nervioso si soy un inversor en tus bonos, o empiezo a evaluar una modificación de la calificación de riesgo del bono o del emisor. Puede ser del bono o puede ser del emisor, ¿no es cierto? Depende de la estructuración. Lo interesante de decir de esto es que de alguna manera, si voy a esta fórmula antes de hacer la modificación, ¿sí? Es que tampoco, si bien nosotros le hicimos, hay un truquito, no sé si creo que eso no está en el libro. Si yo me fijo en esta fórmula, en general, tiene algunas falencias. Primero que el horizonte infinito deja de ser, lo hicimos un poco más operativo, pero después por el otro lado, si yo no hago esta referencia, es como que yo puedo en principio tener una fase de déficit inicial y después tener una fase de superávit. Claramente en la evaluación se toman en cuenta condiciones, pero no son tan benevolentes, y generalmente te suben el costo de deuda a través de un deterioro en la calificación crediticia, pero en principio yo podría tener déficit y después compensar con muchos superávits más adelante en el tiempo. ¿Está? Entonces, no me dice nada de cuándo se termina esto, cuándo lo corto, cuándo lo cortamos. ¿Está? Desde el punto de vista de cuándo empiezo a hacer algún perfil insolvente, para seguir con el vocabulario que se está utilizando. ¿Estamos? Entonces, eso por un lado. A ver si no me quedó algo. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, claramente después, bueno, viene toda una cuestión operativa acá, que es que yo puedo dibujar eso. ¿Sí? Como les decía en el pasado, yo puedo dibujar una transferencia que en realidad es una variación de stocks, y en eso son especialistas distintos. Después, claramente, obviamente estoy suponiendo que yo en esta fase eso quería decir, disculpen, y con eso vamos cerrando. Después retomamos a partir de ahí.
Eh, Dos cosas. Una es que, por ejemplo, no digo nada de cómo debería yo tolerar desviaciones en una fase, por ejemplo, de ingresos tributarios o necesidades de gastos particularmente elevada. Por ejemplo, ustedes saben que el shock, si ustedes van a ver, sé que bajó esto, ¿no? Si van a ver este apéndice 6, van a ver en general en todos los países, ¿no? El rol del financiamiento a partir del Banco Central. Lo que pasa es que a nosotros nos encuentra con un problema importante, digamos, en términos de desempeño fiscal y de deuda. La pandemia el año pasado, pero en términos generales, bien, acá no me gusta esta forma de presentación, la cambiaron, pero hace ya unos años, pero ven que está puesto al revés, ¿no es cierto? Fecha acá y componente en columnas, entonces tenemos ingresos tributarios, no tributarios, lo que sea, renta de la propiedad del lado de los ingresos, después gastos corrientes, bla, 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 transferencias corrientes, resultado económico. Lo bueno que acá tienen la serie temporal de resultados fiscales, la parte de componentes figurativos, resultado financiero y resultado primario. ¿Está? Entonces, hoy, ¿dónde está el resultado financiero? Acá está. Superávit primario y el resultado financiero. Entonces, brevemente, esto va a tener mucho ruido nominal, ¿eh? Deberíamos verlo deflactado. Sí, esto fue una catástrofe. Esto acá fue ya un deterioro. Si ustedes lo ven, bueno, lo voy a presentar bien en un PowerPoint y lo analizan. Pero bueno, claramente esto fue un problema relacionado con la pandemia, que fue algo que encontró Argentina con bastante poco grado de libertad, digamos, para suavizar ese shock adverso. Fue un problema en general, ustedes saben, cae la actividad. Entonces, bueno, tenés ese shock adverso. Mi punto era que tienden a aumentar las necesidades de gasto, en este caso sanitario, pero en términos generales, por si tenés estabilizador automático, por seguro de desempleo, distintas ítems de gasto contracíclico, y a caer la recaudación por el efecto de la recesión, que tiene alguna dependencia del nivel de actividad y de las ganancias, que tiene un fuerte componente cíclico. Entonces, en ese caso, no tengo tampoco una referencia de cómo ajustar este perfil para tener en cuenta que son shocks, si se quiere, transitorios. ¿Está? Entonces, y por lo tanto, no siempre acá supongo que eso es indiferente, es decir, no tengo restricciones en el acceso para financiar, como por ejemplo tuvimos el año pasado, se recurrió a la emisión. ¿Estamos? Bueno, entonces, tomando otra vez esto, una alteración de ese concepto, y con esto cierro, pero vamos a cerrar con esto. Entonces, una alteración de ese concepto, una construcción sobre ese concepto es pensar lo siguiente. La sostenibilidad fiscal básicamente lo que trata es de ampliar, digamos, y mejorar la medición de los riesgos fiscales, si se quiere, un poquito más. Después hay muchas formas de seguir adelante con esto. Entonces, básicamente lo que suelo decir es que cuánto debes vos puede ser mucho o poco en función de qué. Si yo tengo que evaluar, y yo te digo, vos estás en el horno. Una primera aproximación, ¿cuál podría ser? Suponete vos debes $1.000.000 de pesos. Mi propósito en la evaluación no es decirte, asesorarte ni nada, sino es decirte, mira, no le prestes a este vago porque no te va a poder pagar. A este vago, a esta mina, perdón. ¿Está? Entonces, ¿está bien eso?
si ese vago es Bill Gates, ¿está en el horno Bill Gates para pagar 1 millón de pesos? O Messi, para decir algo más pop. Entonces, Hay que ver los ingresos. ¿Hay que ver qué? Los ingresos. Exacto, hay que ver alguna medida de capacidad de repago, básicamente. Hay que rescalar eso. En términos absolutos, no es lo mismo que, qué sé yo, que una pyme o que la verdulería de la esquina lleva 1 millón de pesos que un banco o una empresa grande deban 1 millón de pesos. No es nada. ¿Está? Entonces necesito construir algún tipo de indicador que me diga si es pesada la deuda para esa unidad que estoy analizando, ¿está? En términos de pesos de la deuda. Entonces, a nivel macrofiscal, el primer indicador es casualmente medir los niveles de los ingresos. Pero nivel de los ingresos, ¿por qué? Porque es parte importante determinante de los ingresos tributarios, de los que son la parte genuina de la capacidad de repago. ¿Está? Entonces vamos a tener indicadores de sus resultados y indicadores de peso de deuda, etc. Entonces, ahora, si yo mido una forma de medir, bueno, ya estamos yéndonos al carajo, ya estamos sobre la hora. ¿Está? Entonces yo esto después voy a rescalarlo en términos de ingresos, en términos reales, en términos de ingresos, y vamos a establecer referencias de indicadores y de comportamientos macrofiscales, digamos, que pueden, para evaluar, digamos, si son riesgosos o no son riesgosos, son sostenibles o no son sostenibles. La idea es que, digamos, la sostenibilidad de la deuda tiene que ver más para anticipar, con la estabilidad del indicador, más que con que vaya a cero la deuda. ¿Está? Con que el peso de la deuda, por ejemplo, en los últimos años, desde el default en el 2001, después a partir de la reestructuración y de resultados fiscales positivos en el primer tramo hasta el 2017, hasta el 2007-2008, una fuerte caída de la deuda sobre el PBI, entendiendo que el PBI es el valor agregado y la principal fuente tributaria es el impuesto al valor agregado, por ejemplo. Pero no es el único indicador, vamos a desarrollar otro. Vamos a ver que no es necesariamente bueno en función de la estructura de deuda de ese indicador. También, obviamente, ganancias, que otro de los ingresos más importantes, covaría mucho con la actividad. Entonces, pero como primera aproximación, digo. Entonces, vamos a tener ese perfil descendente. Después sigue descendiendo, o sea, de casi 200% del PBI en el 2002, se pasó a deber básicamente alrededor del 40% del PBI en 2013, después subió levemente, subió un poco hasta el 2015. Entonces eso es muy difícil que encuentren un economista serio que discuta eso del periodo ese, cualquiera sea el perfil político. Además tenía la virtud de algo que vamos a desagregar en la construcción de indicadores, digo, para entender la virtud, entre comillas, tenía otros problemas, ¿no? Por ejemplo, una fuerte distorsión de precios relativos y por lo tanto de subsidios tarifarios y riesgos fiscales que hay que analizar en la composición, pero desde el punto de vista del stock de deuda, el peso de la deuda sobre la capacidad de pago, pero además una cosa muy importante, que es un error que está en la literatura hace siglos, entonces a mí personalmente me molestó mucho el tema. La deuda en pesos era muy importante, o sea, solo el 10%, en realidad deuda fuera del sector público, o sea, era mucha deuda intrasector público, deuda fuera del sector público era menos del 25% en peso del PBI, y además la deuda nominada en moneda extranjera era alrededor del 10% del PBI. Digamos, si yo, que estudié sostenibilidad fiscal a fines de los 90, cuando hacía la maestría en San Andrés, decíamos eso, era mi profesor Mariano Tomasi decía, este es el paraíso, en el sentido de en principio,
Pero fíjense ustedes cómo cambió drásticamente la cosa en tan poco tiempo. ¿Está? Desde una posición medianamente cómoda a un estrés fiscal en flujos al final del 2015, a un deterioro de los resultados fiscales en flujo en el 2015, que ya amenazan stocks, y después un mal manejo en la gestión de stocks, ¿no es cierto? Después vamos a ver los canales de los efectos valuación. En concreto, estamos ya reestructurados, igual tenemos una estructura de deuda bastante vulnerable, bastante complicada. Así que bueno, eso lo vemos un poco más el jueves. Si tienen alguna consulta. Sí, cómo no. Igual creo que no sé si les comenté por qué no hay clase el jueves. Capaz que estoy... Ah, no, entonces no podemos tener clases. Gracias, Camila. Entonces va a quedar para el martes que viene las clases. ¿Estamos? Les digo una cosita. Las clases todos los años no son iguales, ¿no es cierto? Pero hasta ahora las filminas vienen siendo bastante similares que el año pasado. Si ustedes van al aula virtual, van a tener los slides ahí en general. ¿Sí? Igual las subo, no tengo problema. Pero como una referencia para el que quiere tomar notas sobre los slides antes de la clase, etcétera, en general son muy similares este año. En particular porque tengo la restricción de que no pude entrar a la facultad cuando me fui y dejé los archivos y este programa es bastante engorroso para hacer de vuelta todos los slides, entonces trato de guiarme con esto. Ah, bueno, está. Sí, les paso las... Habré subido al Facebook el año pasado. Entonces ya les subo. ¿Estamos? Si no tienen ninguna pregunta, o me quedo con el que quiera y si tienen alguna consulta. Acuérdense que me pueden hacer consultas por mail y arreglamos horario de consulta y todo eso. Bueno, entonces conmigo martes que viene recién. ¿Está? Voy a confirmar eso, pero creo que está bien. Si hay mesas, no tenemos clase. ¿Estamos? Bueno, chicos, hablamos entonces.